Estimados participantes, muy buenos días. Les solicito de manera especial ayudarnos con un comprendido de audio y video para dar inicio de manera inmediata a la videoconferencia. Solicito su colaboración, que es muy importante. Es necesario indicarles también y solicitarles las disculpas del caso, por cuanto en un inicio estaba previsto a las 8:30, sin embargo, pues como ustedes ven, es para el día de hoy a las 8 de la mañana, por circunstancias de logística técnica, nos vimos obligados a solicitarles ese cierto sacrificio, entre comillas, para dar inicio en este momento. Entonces, por favor, espero su comprendido para, les reitero, dar inicio de manera inmediata a la videoconferencia. También es necesario indicarles, si tienen algún inconveniente técnico, darnos a conocer de manera inmediata para ayudarles a solucionar el inconveniente que se les presente. Aunque considero, nosotros tenemos acá un doble control de la parte técnica, entonces acá en la señal origen tenemos todo bien. Sería necesario, sin embargo, pues que ustedes en su computador, en la recepción, lo verifiquen. Igual es posible que sea el ancho de la banda del servicio de internet que ustedes disponen. Perfecto, hemos recibido varios comprendidos al respecto, que el audio y el video están muy bien, está confirmado. Por lo tanto, entonces, a nombre de Boletín El Contador, la licenciada Lucía Cárdenas, directora fundadora de Boletín El Contador, les doy la cordial bienvenida a esta videoconferencia de todo el control, cálculo y distribución de dividendos. La videoconferencia es la continuación del ciclo de las mismas de manera gratuita, que es un servicio adicional y un beneficio adicional que brindamos a todos y cada uno de nuestros suscriptores. Bienvenidos, y les dejo en presencia del ingeniero Diego Nieves, quien llevará adelante en calidad de capacitador. Bienvenidos. Muy buenos días, a nombre de Boletín Contador les doy la bienvenida para esta charla de 1 hora que vamos a tratar sobre el tema de los dividendos. Lo hemos distribuido en dos partes. Primero la parte teórica y vamos a ver la última resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas en agosto de este año, que ya empieza a dar la regulación y empieza a solicitar la información para iniciar los controles muy probablemente ya el año que viene. Si entonces cualquier duda o inquietud con respecto a este tema que tengan, pues lo pueden hacer a través de nuestro chat, y con gusto pues absolveré las preguntas que ustedes vayan teniendo sobre este tema. Vamos viendo cómo nace este tema del impuesto, más bien de los ingresos grabados a los dividendos, y posteriormente su anexo, que ya está normado para la presentación. Pues primero tenemos que remitirnos a lo que nos dice la Ley de Régimen Tributario Interno en qué es el impuesto a la renta, o cómo se considera el impuesto a la renta. Y en ese sentido, el artículo 1 dice que se establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Entonces, ahí comprendemos que el impuesto se establece sobre la renta global. Entonces ya tenemos un primer acercamiento de cuáles van a ser todos los ingresos o cómo se considera la renta global para efectos del impuesto a la renta. Y los ingresos de fuente ecuatoriana establecidas en la misma Ley de Régimen Tributario establece que serán considerados ingresos de fuente ecuatoriana las utilidades que se distribuyan
paguen o acrediten las sociedades constituidas o establecidas en el país. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo se va configurando este ingreso de fuente ecuatoriana. Entonces tenemos que dar una definición de los dividendos, porque ya viendo que son ingresos de fuente ecuatoriana aquellas utilidades que se distribuyen, es decir, los dividendos, pues tenemos que ver la definición de dividendos que nos dice también la normativa y la legislación. Pues para efectos tributarios se considerarán dividendos y tendrán el mismo tratamiento tributario todo tipo de participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares que se obtienen en razón de los derechos representativos de capital que el beneficiario mantiene de manera directa o indirecta. En otras palabras, cuando hablamos de dividendos, pues estamos hablando no solo de los valores que distribuyen, por ejemplo, sociedades anónimas y que se cotizan en bolsa, sino cualquier tipo de participación en utilidades o excedentes. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solo el concepto de utilidades, sino también el concepto de excedentes. Así que es la diferencia entre el ingreso y los gastos para aquellas compañías, para esas sociedades que no tienen un fin de lucro. Por eso el tema excedentes. Y veamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo en el tema de aquellas instituciones sin fines de lucro, que se trata de excedentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que, claro que la ley no lo permite, pero porque no deberían tener excedentes, o los excedentes deberían ser distribuidos dentro de los mismos fines de la institución, pero supongamos que se distribuyen excedentes, pues estaríamos cayendo en una figura de pago de dividendos. Y en ese sentido, pues, más allá de otro tipo de sanciones o exclusiones que podrían tener ese tipo de organizaciones, pues ya se deben cumplir las mismas disposiciones como para el resto de dividendos. ¿Sí? También habla de beneficios o similares, entonces engloba en general a todos aquellos rubros que se entregan posterior, obviamente, al fin de la relación económica, más que de la relación económica, fin del ejercicio económico, ¿sí? Entonces, la legislación ha sido muy cauta y para evitar cualquier tipo de ilusión en incluir utilidades, excedentes, beneficios o cualquier forma similar que reciban los beneficiarios de derechos representativos de capital, es decir, acciones o participaciones. Y es muy importante que lo tengan de manera directa o indirecta. ¿Sí? Entonces, al hablar de manera indirecta, directa e indirecta, también engloba una gran cantidad de aquellos sujetos que podrían recibir algún tipo de dividendos. Dentro de los dividendos también tenemos que tener en cuenta aquellos ingresos que se encuentran exentos. Y la legislación nos dice que los dividendos de utilidades calculados después del pago de impuesto a la renta, que han sido distribuidos por sociedades en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador, pues esos ingresos por pago de esos dividendos pues constituyen ingresos exentos. Y nuevamente aquí las palabras que están en negrilla de que no sean residentes de paraísos fiscales o que no estén domiciliadas en paraísos fiscales, pues sus ingresos por concepto del pago de dividendos pues se consideran exentos. No obstante, esta exención no aplica si el beneficiario efectivo en los términos definidos en el reglamento es una persona natural residente en el Ecuador. Es decir, supongamos, lo que dice aquí la normativa es que si es que yo tengo una empresa que está en el exterior, por ejemplo. ¿Sí? O sea, yo soy residente de una persona natural, yo soy residente en el Ecuador y tengo una empresa en el exterior. Tengo que vamos a llamar empresa A. Supongamos que la empresa B, que reside en el Ecuador, paga dividendos
a la empresa A. Si yo no sería, si yo siendo accionista no sería residente en el Ecuador, pues los dividendos que entregue la B a la A y la A a mi persona, pues estarían exentos. No obstante, como yo soy un residente, una persona residente en el Ecuador, pues esos ingresos terminan siendo ingresos gravados. ¿Por qué? Porque la persona natural, que es beneficiario efectivo, es decir, quien al último recibirá esos dividendos, pues como está residente en el Ecuador, pues esos ya se vuelven en ingresos gravados. Y en ese sentido va también la elaboración o la configuración de la entrega del anexo de dividendos, que ya lo veremos más adelante. Entonces, gráficamente, a través de un ejemplo, podemos ver cómo se distribuyen. Tenemos la empresa ABC, ingresos por $2 millones, costos y gastos 1.400.000, tenemos una utilidad bruta de 600.000. Realizamos la conciliación tributaria y llegamos a obtener que son, por ejemplo, en este caso tenemos una utilidad gravable de 512.000. ¿Sí? Recordemos que la utilidad contable no es lo mismo que la utilidad gravable. Entonces supongamos que en este caso tenemos ya una utilidad gravable de 512.000. A eso le aplicamos el impuesto a la renta del 22%, 112.000, y podremos distribuir 400.000. En este ejemplo no hemos tomado en cuenta el 15% de participación de trabajadores para que el ejemplo sea mucho más sencillo de entender, ¿sí? Entonces tenemos para distribuir 400.000. Si esos 400.000 la empresa decide distribuirlo a una y los socios o los accionistas de esta empresa ABC son sociedades nacionales o extranjeras que sean residentes o no, pues ese ingreso termina siendo un ingreso exento. Lo mismo pasaría si es que la persona natural que es socio accionista es una persona natural que no reside en el Ecuador. Esos ingresos, los 400.000 que recibiría, pues serían ingresos exentos. No obstante, si es que la persona natural es una persona que reside en el Ecuador y recibe esos 400.000, pues esos ingresos terminan siendo unos ingresos gravados para la persona natural, que deberán ser computados o sumados a los ingresos, al resto de ingresos, para determinar su renta global y su impuesto a la renta correspondiente a todos estos componentes de los ingresos. Y también será gravado si es que las sociedades residen en paraísos fiscales. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto, lo que la legislación nos dice, lo que hemos visto es a través de este ejemplo, pues se puede entender de mejor forma. En lo que corresponde a dividendos, pues los dividendos o utilidades que hayan sido repartidos a favor de personas naturales residentes en el Ecuador constituyen ingresos gravados para quien los recibe, debiendo por tanto efectuarse la correspondiente retención en la fuente por parte de quien los distribuye. Entonces, al nosotros como empresa entregar los dividendos a una persona natural que reside en el Ecuador, pues nos volvemos agentes de retención y debemos realizar la correspondiente retención en la fuente. Mientras que para la persona que recibe esos dividendos, pues son, como ya lo mencionamos, ingresos gravados. Con relación a la tarifa, pues los dividendos y las utilidades de sociedades, así como los beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles que hayan sido distribuidos a favor de personas naturales residentes en el país, pues formarán parte de su renta global. Ya lo comentamos, o sea, renta global, como yo recibo eso. Pero yo teniendo derecho a utilizar en la declaración de impuesto a la renta global, es decir, en mi declaración anual de impuesto a la renta, como crédito tributario, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a la tarifa del impuesto a la renta prevista para sociedades de su valor. Vamos a explicar a través de un ejemplo
este articulado y en diapositivas posteriores pues lo van a ver más gráficamente. ¿Qué significa eso? Que yo como persona natural recibo los dividendos, y vamos en el caso que recibí los 400.000. Recibo 400.000, esos 400.000 es un ingreso grabado para mí. Pero la ley me dice que yo puedo tomarme como crédito tributario el impuesto que pagó la sociedad correspondiente a ese dividendo. Es decir, si es que yo recibí los 400.000, puedo tomarme como crédito tributario, con lo que dice, los 112.000 de impuesto a la renta que pagó la sociedad. Ahora, si yo solo recibí 200.000, pues simplemente me tomo la parte proporcional de ese impuesto a la renta que pagó la sociedad en su etapa correspondiente. Entonces, es lo que nos dice, que yo puedo tomarme como crédito el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese dividendo, la primera parte. Y también me dice que existe un límite, que en ningún caso será mayor a la tarifa del impuesto a la renta prevista para sociedades de su valor. Es decir, no podrá ser mayor al 22% pagado por la sociedad como concepto de impuesto a la renta. Sí, entonces ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero quería explicarle mayor el impuesto también que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global. Entonces, aquí nacen estos tres límites que lo vamos a ver a continuación. Entonces, son tres. También me dice la norma que mi crédito tributario, pues no será mayor al impuesto que me correspondería pagar a mí como persona natural por ese ingreso de su renta global. Entonces, yo tengo que considerar cuánto tenía que pagar, cuánto el dividendo representa mi renta global y constituye mi impuesto a la renta como un límite más para establecer como un crédito tributario. Y ya vamos a ver un ejemplo, esta forma de calcular. ¿No? Igual, les comento, cualquier duda que tengan, pues la pueden ir escribiendo si es que voy muy rápido o si es que no se llega a entender algún tipo de disposición establecida en la ley. Porque lo importante es que ustedes entiendan la parte del cálculo de dividendos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nuestra siguiente parte es hablar del crédito tributario y de las retenciones en la forma. En el caso de dividendos y utilidades que han calculado después del pago de impuesto a la renta, que son distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales, pues no habrá retención, es lo que estábamos comentando. Y la excepción es en el caso de que el beneficiario efectivo sea una persona residente en el Ecuador y en partes relacionadas. Entonces vamos a ver el tema de las consideraciones, lo que nos dice el artículo 137, que tenemos derecho, se tendrá derecho a crédito tributario por lo que el impuesto que la sociedad habría pagado sin incentivos, beneficios o ingresos exentos. Entonces, si yo tengo una sociedad que distribuye dividendos, utilidades o beneficios, pues esa sociedad tiene derecho al crédito tributario correspondiente a ese impuesto que ha pagado. Sin tomar en cuenta incentivos y beneficios o discriminando los ingresos exentos. Ana nos dice, quisiera que explique dónde se sacó el dividendo. Tengo duda, vi que el resto de la utilidad gravable y no de la utilidad contable. Ok, vamos a ponerle una pausa porque lo importante es que quede entendido el tema. Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces estamos acá, Ana, ¿qué es tu duda? Tenemos nuestra utilidad contable, que será la utilidad bruta de 600.000, ¿sí? Ingresos menos gastos nos da 600.000, ¿de acuerdo? Ustedes recuerden que nuestra utilidad contable no siempre va a ser nuestra utilidad gravable. ¿Por qué razón? Porque entre la utilidad contable y la utilidad gravable tenemos que hacer un proceso de conciliación, lo que se llama la conciliación tributaria, porque en nuestra legislación, ¿qué nos dice? En nuestra legislación nos dice, considere
o sume a la utilidad contable aquellos gastos no deducibles, que son aquellos gastos que no están sustentados o que no cumplen las disposiciones legales y reglamentarias. Que también nos dice la Constitución, reste los beneficios tributarios en la ley, por ejemplo, los beneficios del incremento neto por empleo, por discapacidad, discrimine aquellos ingresos exentos y la participación trabajadores por esos ingresos exentos. ¿Sí? Entonces, es un proceso que tenemos que hacer. Entonces, en este ejemplo muy sencillo, sacamos que nuestra utilidad contable, nuestra utilidad bruta de 600.000, haciendo el proceso de conciliación, terminamos una utilidad gravable de 512.000. Simplemente un tema didáctico. Y para que sepan que no siempre la utilidad contable, y casi nunca de la experiencia que tengo, vamos a llegar a que la utilidad contable va a ser igual que la utilidad gravable, porque siempre va a haber este tipo de ajustes o beneficios. Entonces tenemos que llegamos a nuestra utilidad gravable de 512.000 en este ejemplo. ¿Sí? Simplemente es un tema de ejemplo didáctico. Entonces, no sé si es que a través de esta explicación, Ana, pues se ha aclarado la duda que tienes al respecto. Sí, esto es simplemente en este tema ejemplificando. ¿Sí? Entonces tenemos que aquí llegamos a 512.000. Y de esos 512.000, pues ahí sí, sobre la utilidad gravable, pues aplicamos nuestro porcentaje de impuesto a la renta, que en este caso el 22 sobre 512.000 es 112.000. ¿Sí? Ok, entonces continuemos. Es muy importante que quede claro estos temas de aquí. Sí, espero que haya quedado claro, Ana, sobre esto que comentamos. Ok, nos quedamos acá. Tenemos que cuando los dividendos o utilidades sean repartidos a favor de sociedades residentes o establecidos en paraísos fiscales, pues deberá efectuarse la correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta sobre el ingreso. Y es exactamente lo que hemos visto. Si es que, como ya quienes reciben estos dividendos están en paraísos fiscales, pues no tienen ningún tipo de exención. Y nosotros, como empresa que pagamos dividendos, pues tendremos que hacer la retención que corresponde. Es lo que nos dice la normativa actualmente. Y veamos cuáles son los porcentajes que tenemos actualmente. Pues tenemos una tabla muy similar o simplificada o similar al impuesto a la renta, en donde tenemos rangos y fracciones básicas y porcentajes. Entonces, si nosotros vamos a entregar dividendos y entre 0 a $100.000, pues tendremos que aplicar una retención en la fuente del 1% sobre ese valor. Es decir, si yo entrego 100.000, pues aplicaré el 1%. Si es que en cambio yo voy a entregar 150.000 por concepto de dividendos, y estamos en el segundo rango, de 100.000 a 200.000. Entonces yo tendré por los primeros $100.000 y por el excedente el 7%. En un ejemplo, supongamos que yo tengo $150.000. Por los primeros 100.000, pues le tendré que retener $1.000. Y por los 50.000 restantes, que es la diferencia de 150 menos 100.000, el 7%. 7 por 5, 35, 3.500 más 2.000 que ya le retuve, tendré que retenerle 4.500 y obviamente entregarle su correspondiente comprobante de retención. Ahora bien, si yo en cambio voy a entregar más de 200.000, si supongamos en este caso 400.000, por los primeros 200.000, $8.000. Y por el excedente, es decir, por los 200.000, y por los 200.000, pues, el 13%. Es decir, por 200.000 por 13, pues, estamos hablando de $26.000, más los 8.000, pues, $34.000, que tendré que retenerle por concepto de dividendos. Ahora Carla nos hace una pregunta y tiene que emitir una factura para el efecto. Pues, al ser,
cuando estamos hablando de un tema de emisión de facturas, y eso es lo que nos dice la ley de régimen en la parte correspondiente al impuesto al valor agregado, es cuando efectivamente existe una transacción económica. Aquí exactamente no es una transacción económica, sino es un beneficio económico que recibe quien ha puesto pues su capital bajo un riesgo. Entonces yo pongo un capital y puedo ganar o puedo perder. Sí, ese es el riesgo dentro de nuestra economía. Entonces yo pongo un capital y asimismo voy a exigir o demandar algún beneficio a través de un dividendo. Entonces ese beneficio no constituye o no se configura para emitir una factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un beneficio que yo por ley tengo derecho por haber puesto mi capital en riesgo. Entonces no está configurado, no debo emitir una factura por ese concepto, y los dividendos en sí tampoco están gravados con un impuesto al valor agregado. Lo que constituye, y si hemos visto, deberán ser computados o sumados para el impuesto a la renta. Lo que sí se recomienda en la parte contable, quienes entregan dividendos, es realizar un registro interno para efectos de contabilización y evidencia del pago de los dividendos. ¿Sí? Podrán ustedes, de acuerdo a sus políticas internas de la empresa, pues elaborar un documento de sustento interno para el pago de estos dividendos. Y no se olvide, siempre es importante en estos casos, de acuerdo a lo que nos dice la ley, hacer la correspondiente entrega del comprobante de retención. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hacen la retención contra el pago de dividendos. Vamos a ver. Ok, vamos con el tema del adelanto de dividendos. Dice, por favor, como registro de la retención, cada anticipo debe tener a los dividendos anticipados. Ok, entonces, vamos con el primer cuadro. El primer cuadro es, ok, se termina el ejercicio económico, ingresos, gastos, hago mi conciliación, pago todos los impuestos que corresponden a la participación de trabajadores y decido distribuir dividendos. Aplica el cuadro que acabamos de ver. Ahora, dentro de nuestra legislación, también hay un tratamiento específico, por ejemplo, para paraísos fiscales, en donde si yo entrego dividendos a personas que están residentes en paraísos fiscales, pues la retención automáticamente es del 13%. Entonces ya no tengo que ver estos montos. ¿Sí? Ya no tengo que ver estos montos, simplemente si entrego 100.000 a una persona residente en un paraíso fiscal, pues tendré que hacer la retención del 13% automáticamente. Ahora, si es que el ejercicio fiscal no se ha terminado aún y el accionista o el socio quiere o desea pedir dividendos anticipados, la ley nos dice que en ese momento se deberá realizar una retención del 22%. ¿Sí? Entonces ya no aplica el primer cuadro que vimos, sino automáticamente yo tengo que retener como empresa el 22%. Viene el accionista y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me adelanten los dividendos que voy a tener en este año, que es un poco complicado saber que una empresa va a tener utilidades y va a repartir dividendos, y dice, bueno, yo quiero anticipar los dividendos por 100.000. En ese momento yo debo hacer la retención automáticamente del 22%. ¿Sí? Por dividendos anticipados. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha diferenciación en estos dos aspectos. Este porcentaje, el rango del 1, 7 y 3 es cuando se ha terminado el ejercicio económico y yo pienso repartir dividendos. Si es que no es así, estamos dentro del ejercicio económico y voy a anticipar dividendos, y anticipar dividendos puede ser a través en efectivo o en especies, ¿sí? Cualquiera de estas dos figuras. Pues tendré que hacer la retención del 22%. Ahora sí, me dicen, si no se ha dividido estos dividendos de problemas legales. Ojo, si yo he repartido dividendos y no he hecho la retención, o si es que se han hecho dividendos anticipados y no se ha hecho la retención, pues estamos cayendo en una infracción tributaria. ¿Sí? ¿Qué estamos incumpliendo? Nuestro deber como agentes de retención. Entonces cumplimos los deberes formales que se establece al agente de retención. ¿Sí? Y seremos sujetos, obviamente, a sanciones pecuniarias por una contravención o una falta reglamentaria, dependiendo de
la configuración del tipo de infracción que hayamos cometido, ¿sí? Y nuevamente seremos solidariamente responsables por el tema de no haber hecho retención, por ser agentes de retención como tal. ¿Qué más dice? Y para el anexo, ¿cómo va? Se exige el número de documento en el formulario 103. Ojo, en el anexo, y es muy importante, lo vamos a dejar todo lo que es el tema de anexos para la siguiente clase, para el día miércoles. Les dejo, este será un pequeño, lo que estamos viendo es una pequeña introducción de lo que veremos, ya con más detalle y más prácticamente utilizando el DIM, el tema de cómo se llena. Pero hay un campo para llenar la información del pago de dividendos. Sí, ahora dice, si los socios durante 3 años no han decidido repartir dividendos, ¿pueden tener problemas? Pues no. La repartición de dividendos, pues, están dentro de utilidades acumuladas, y cuando se distribuyan, cuando se dispongan, pueden hacerlos, o se incrementa el capital directamente a través de un incremento de capital, o se reparten los dividendos. No, mientras no se repartan dividendos, no cabe retención y no hay ningún tipo de problemas. ¿Sí? En el momento que se repartan dividendos, pues se hará la respectiva retención correspondiente. Ramiro dice, no, yo me refiero cuando ya sabe cuánto es de dividendos, pero en el acta dice que serán repartidos a discreción. Bueno, la forma de repartición de dividendos no le corresponde intervenir al servicio de rentas internas, por ejemplo. Al servicio de rentas internas, si es que ven en ese sentido, le corresponde establecer que efectivamente se hayan cumplido los deberes formales en el tema de retención. Si es que la junta de accionistas dice, ok, nuestra conformación accionaria es hay 4 socios y cada uno ha puesto 25, 25, 25, pero en el acta de accionistas dice, no nos vamos a repartir en partes iguales, sino le vamos a repartir los dividendos el 50% al socio A, el 20% al socio B, y el 15 y el 15 a los otros 2 socios. Pues eso ya lo definen internamente la junta de accionistas. Ahí no puede meterse ni la superintendencia de compañías, ni tampoco el servicio de rentas internas en la forma de repartirse, ¿sí? Porque es un tema que dentro de la junta pues lo definen en función de cómo ellos estén de acuerdo en ese tema. Por eso están las actas en las que se dicen. ¿Qué dice Adrián? Cuando realizo la repartición de dividendos con cargo de utilidades retenidas, se me acabó esto, se fue la luz. Se fue, ya. ¿Qué dice? Un gusto. Cuando realizo la repartición de dividendos con cargo de utilidades retenidas, las tarifas aplicables corresponden a las del momento de la repartición a la del ejercicio fiscal. No te entendí mucho la pregunta, pero por ejemplo, creo que entiendo que si yo reparto en este momento utilidades acumuladas, pues aplican los porcentajes de retención que están o que ustedes ven en este momento. ¿Por qué? Porque voy a repartir en este momento las utilidades. Y en este momento va a salir, porque mientras tanto no están acumuladas, están ahí y no se ha decidido un tema de repartición. Si es que eso es la pregunta que te refieres. Ok, dice Ramiro, si es que le corresponde 1 millón, pero pide 5 abonos distintos de 200.000, por cada abono de 200.000, pues yo le retendré lo que corresponda de acuerdo a la tabla. ¿Sí? Si es que le hago el primer pago de los 200.000, pues le retendré en ese rango que corresponda. Ok, pero por favor, tanto el sistema contable como el anexo me exige un documento para aplicar la retención. Ojo, bueno, vamos viendo. El sistema contable que tú tengas, que te pide un documento, este documento puede ser cualquier tipo de documento, no tiene que ser un documento legalmente emitido por el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo. Y si es que tu sistema contable no te lo acepta, pues eso tendrías que conversarlo con tu programador o con quien adquiriste el sistema contable. Y en el anexo te exige un documento, sí, efectivamente te exige un documento, y eso vamos a ver en el día miércoles, cuando tratemos todo el tema ya práctico del uso del DIM anexos en ese sentido, ¿sí? Entonces, ahí queda un poco pendiente ese tema. Ok, vamos a ver, Ramiro, ya te atiendo, vamos a avanzar para ver la pregunta con el ejemplo, a ver si con eso queda claro.
Pero por favor, el anexo me aplica la retención. No te entendí, Karina, esa pregunta. Ok, Diana nos dice, si en vez de repartir los dividendos se realiza aumentos de capital, procede la retención. No. Si es que la junta de accionistas decide hacer un incremento de capital, pues no aplica ningún tipo de retención al respecto. ¿Cómo registro la retención sin un documento? Ya tienes el documento. Tienes un documento, por ejemplo, el comprobante de retención, un acta interna, y tienes también el acta de la junta de accionistas donde se establecen la entrega de pago de dividendos o el pago de dividendos, que es de ahí donde parte ya el pago de los mismos. En el acta de la junta de accionistas se dice vamos a pagar. Ahí tienes tu documento de soporte. Pero tengo entendido que se distribuye o no los dividendos, hay que retener y pagar fisco cada año. No. Solo en el caso de pago de dividendos, ¿sí? En el caso de pago de dividendos, aplica las retenciones, ¿sí? Si es que no van a aplicar, si es que no hay un tema, si es que no se van a repartir dividendos, pues no caben retenciones. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro, porque la compañía puede con esas utilidades hacer un incremento de capital, que ya vimos en el tema, ¿sí? O incrementar algún tipo de reserva específica para algo de la compañía. Entonces, ¿cuándo se paguen dividendos? Nuevamente, si se necesita factura para pagar este dividendo, no se necesita factura para pagar los dividendos. Bueno, ahí nos dice, los dividendos sobre una vez calculados fondos de reserva. No sé qué fondos de reserva te refieres, supongo que serán las reservas que correspondan, ¿sí? Sería en este caso, los dividendos es lo líquido, lo que voy a entregar al accionista. Entonces ahí tendré que restar participación de trabajadores, impuestos y todo tipo de reservas. Es decir, lo líquido que quede ya para entregarle al accionista o para distribuir, ¿sí? Sí, al momento del pago haces la retención, exactamente, se hace al momento del pago la retención de los dividendos. Si no se reparte, se presenta el anexo, pues no ha habido repartición de dividendos. ¿Sí? Entonces, ok, vamos entonces avanzando con el tema. Qué interesante con las preguntas que ustedes tienen, es genial, con eso vamos generando aprendizaje. Okay. Entonces, tal como les dije o como leímos la normativa, pues los dividendos, utilidades y beneficios que se distribuyen forman parte de la renta global, y quien recibe esos dividendos pues tiene derecho al crédito tributario por el impuesto que ha pagado la sociedad de acuerdo a los siguientes límites, y siempre será el menor de estos tres límites. Dice, pero en caso, Mari, que en caso si se repartieron dividendos y no se hizo la retención, se puede hacer la retención y declararla. Bueno, ahí ya tienes, ojo, si no hiciste la retención en tu momento, inmediatamente ya estás sujeto a una potencial sanción por un incumplimiento de un deber formal. Puedes hacerlo, pero eventualmente si el Servicio de Rentas Internas determina que tú no hiciste la retención, pues sería sujeto a una sanción pecuniaria. ¿Ok? Entonces eso sí que quede claro, lo puedes hacer, pero ya has cometido la infracción y podría ser sujeto a una sanción, dependiendo de cómo realicen los controles la autoridad tributaria. Entonces vamos a ver, entonces, ¿cuál es el crédito tributario de los dividendos? Será tres límites: el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese dividendo, es decir, la proporción que yo recibí del dividendo va a ser la proporción del crédito tributario que el impuesto a la renta pagó la sociedad. Es decir, un único socio recibió 400.000 y la empresa pagó 112.000, pues el primer límite para el crédito tributario serán los 112.000 que pagó. El segundo límite, el ingreso considerado en la renta global por la tarifa del impuesto a la renta para sociedades y el impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por ese ingreso dentro de su renta global. Y ya vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debo considerar también antes de hacerlo? Que mi ingreso grabado, es decir, yo que recibí mi dividendo, pues será el dividendo más el impuesto
pagado por ese dividendo. Es un poco, dentro es algo discutible el tema de por qué considerar como un ingreso gravado el impuesto que pagó la sociedad, si eso no termina siendo un ingreso mío. No obstante, en el reglamento se ha puesto esta disposición y para efectos de explicación, pues, en esta lámina queda especificado que tendré que sumar también el impuesto que ha pagado el impuesto correspondiente a ese dividendo que ha pagado la sociedad como un ingreso gravado más. Lo tendré que sumar. También el crédito tributario en ningún caso podrá ser superior a ninguno de los siguientes valores, que es lo que vimos anteriormente en la lámina, y cuando un mismo dividendo, utilidad o beneficio se perciba a través de más de una sociedad, pues se considerará como crédito tributario el correspondiente impuesto pagado por la primera sociedad que distribuyó. ¿Sí? Entonces, supongamos que la sociedad A distribuye a la B a la C y la C a la D. El crédito tributario que tendría la D es el impuesto que pagó la primera sociedad, la A la B. ¿Sí? Eso es lo que nos indica. ¿Sí? Entonces, cuando registro los dividendos para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues de acuerdo a las NEC, y las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a sus registros de ingresos y gastos. Y veamos. La empresa ABC reparte dividendos a su único accionista, este es simplemente un ejemplo, no pueden ustedes ponerlo como varios accionistas. Conforme las siguientes cifras. Tengo 100.000, el impuesto que pagó la sociedad es de 22.000, pues el valor que tengo que distribuir, que podría distribuir es 78.000. ¿Sí? Entonces, como les digo, para el caso de los dividendos, pues se considera ingreso gravado el valor distribuido más el impuesto pagado por la sociedad. Es decir, yo persona natural, yo recibo los dividendos de esta empresa, yo soy el contribuyente A. Yo tengo que considerar como ingreso global los 78.000 que me distribuyó la compañía, más los 22.000 que pagó esa compañía por concepto de impuesto a la renta. Es decir, mi utilidad, mi ingreso serían los 100.000. Y aquí nos dice Adrián, para establecer la base imponible del dividendo únicamente corresponde una porción de las utilidades. ¿Cómo se realiza el cálculo del impuesto pagado? Ok, dice, y aquí estamos viendo, vamos a ver si queda Adrián con este ejemplo explicado. Dice, para establecer la base imponible del dividendo y únicamente corresponde una porción de las utilidades del ejercicio, ¿cómo se realiza el cálculo del impuesto pagado por la sociedad atribuible al dividendo? Ok, entonces, aquí dice, Ligia, ¿cómo se saca el impuesto? Pues aquí está claro, ¿no? En esta lámina, la empresa generó 100.000, pagó 22 y te va a distribuir 78. Yo como persona natural, pues mi ingreso total serían los 100.000, los 78.000, más el impuesto que pagó, ¿sí? Aquí no te entiendo, Ligia, en qué porcentaje. El 22% es de la sociedad. La sociedad está pagando el 22% de la utilidad. ¿Sí? Entonces vamos, ahí termina la relación de la empresa ABC. Paga dividendos, hace las retenciones, obviamente tendrá que hacer la retención de los 78.000, es decir, el 1%, y le pagará el valor correspondiente menos la retención. ¿Sí? Ahora vamos con el contribuyente A, es decir, con la persona natural. Clara nos dice, ¿por qué se suma el pago del impuesto a las utilidades? Porque así nos dice el reglamento. ¿Sí? Es algo, voy a poner una palabra que posiblemente, y no quiero descontextualizar, me parece un poco absurdo que se sume el impuesto a la renta porque no es un ingreso que voy a recibir yo como persona natural. Si es un impuesto como tal, impuesto, es un tributo que lo pagó la empresa al Estado. Pero así lo establece el reglamento, entonces nosotros tendríamos que sumar ese tema de aquí. ¿Sí? Dice, estos dividendos se van únicamente a socios y accionistas de una empresa. Claro, los socios accionistas o beneficiarios que estén, ¿sí? Supongamos, y la normativa ya lo amplió. Dice, cualquier tipo, socios accionistas, partícipes que tengan derechos o beneficiarios, ¿sí? De manera directa o indirecta, que es lo que vimos inicialmente. Indirecta o indirecta, cualquier tipo de beneficiario. Entonces, sigamos con el ejemplo. Entonces, vamos ya, yo como persona natural, tengo mis ingresos.
Entonces, supongamos que yo tengo ingresos por servicios profesionales de 30.000. La renta gravable, es decir, ingresos menos gastos. Y me ha hecho una retención de 3.000. Solo por el tema de ejemplo, nada más. Por los dividendos, recibí los dividendos de 100.000 y me hicieron una retención de 1.000. ¿Sí? Es decir, mi renta como persona natural en este ejemplo es de 130.000 y me han retenido $4.000 como tal. ¿Sí? Entonces yo voy a liquidar el impuesto a la renta como persona natural. Entonces tengo los 130.000 de acuerdo a la tabla del impuesto a la renta, que va del 0 al 35%, pues pagué 28.450, resto las retenciones efectuadas y voy a restar el crédito tributario por dividendos, que en este caso es de 22.000, saliéndome un valor a pagar de 2.450. ¿De dónde salen esos 22.000? Y ahí es donde vamos a la regla. Entonces, ¿qué me dice cada uno de los límites? Que el impuesto a la renta, Elvia dice, disculpe, la utilidad de la empresa de ahí sacó el 15% participación el 22% y el fondo de reserva, el resultado. Sí, básicamente, Elvia, para no complicar el ejercicio, en este caso, esta utilidad ya está pagado, es la utilidad que paga el impuesto a la renta, y esto es lo que yo voy a distribuir, ¿sí? No lo quiero complicar porque nos tomaría un poco más de tiempo para hacerlo. Es básicamente, para ejemplos didácticos, cómo yo voy a calcular el tema del dividendo, ¿sí? Entonces, obviamente podemos hacerlo más complejo, restar participación trabajadora, hacer toda la conciliación, restar el tipo de reservas y queda el tema. Pero para ejemplos didácticos, voy a partir como 100.000 como el valor neto, es decir, que ya se han hecho todo el tema. Claro, si hay reinversión, no hay que considerar todos esos temas, entonces no lo quiero complicar, ¿sí? Lo podemos complicar otro día o en otra capacitación. Entonces, en este caso, del tema neto. Entonces tenemos que calcular los límites. ¿Cómo yo voy a calcular el crédito tributario que me corresponde por concepto de los dividendos distribuidos por la sociedad? Pues la ley, el reglamento ya nos dice, el impuesto a la renta que le correspondería pagar a la persona natural por los dividendos dentro de su renta global, pues corresponde al valor que se obtiene restando el impuesto a la renta causado considerando los dividendos. Es decir, ¿qué tengo que hacer mi primer límite? ¿Cuánto es el impuesto a la renta causado considerando todo mi ingreso? Es decir, los servicios profesionales más las utilidades. Es decir, 130.000 que recibí corresponde a 28.450. ¿Sí? ¿Cuál es el impuesto a la renta causado únicamente por los 30.000? Es decir, saco las utilidades, eso me da un impuesto a la renta causada de 2.308. La diferencia, 28.450 menos 2.308 me da un crédito tributario de 26.142. Tenemos mi primer límite, 26.142. ¿Sí? Ahora, el otro tema también, el otro límite, ¿cuánto pagó el impuesto a la renta? ¿Cuánto pagó el impuesto a la renta de esta sociedad correspondiente a esos 100.000? Pues pagó 22.000. Entonces, si tengo 26.142 y tengo 22.000, siempre voy a coger el menor. En este caso, el crédito tributario que me puedo tomar será el de 22.000. Y por eso yo he puesto aquí 22.000. Siempre el menor. Entonces yo tengo que hacer ese cálculo para efectos del pago yo como persona natural de mi pago de dividendos. Muy bien. Ahora que hemos visto cómo es el tema, pues a través de la expedición de la resolución 564, el Servicio de Rentas Internas ya exige la presentación del anexo de dividendos. Sí, esto está publicado en el suplemento del registro oficial 567 y la fecha de publicación es del 18 de agosto del 2015. Sí, existen tres parámetros, pero en estos parámetros, tres parámetros son los 22.000. El tercer parámetro, y para cerrar, que está aquí, el ingreso considerado en la renta global por la tarifa de sociedades, ¿sí? En este caso viene a ser los mismos $22.000 que pagó la
persona que pagó la sociedad. Por eso es que en estos casos, en estos tres límites, pues vemos en el ejemplo que termina siendo 2. Específicamente 2, porque el primero y el segundo son exactamente el mismo, de $22.000. ¿De dónde sacó los 22.000? Pues ya vimos, los 22.000 salen del 22% de lo que pagó la compañía, lo que pagó la empresa. ¿Sí? Entonces vamos con el tema de la presentación del anexo. Todas las sociedades nacionales extranjeras, incluyendo las de economía mixta, residentes establecidas en el Ecuador, deben presentar su información relativa a los anexos de dividendos de aquellas utilidades generadas durante el periodo reportado, sobre las utilidades generadas en periodos anteriores que al 1 de enero del periodo reportado se encuentren pendientes de distribución, y aquellos dividendos distribuidos durante el periodo informado. Entonces miren cómo ya se va cerrando el círculo, ¿sí? Ya se va cerrando el círculo, entonces, para hacer el cruce de información. Entonces ya me pide que, ¿cuál es lo que yo generé, la utilidad que yo generé en el periodo reportado? 1. La utilidad que generé en periodos anteriores y que se encuentran pendientes de distribución, ¿sí? Y los dividendos distribuidos durante el periodo informado. ¿Qué voy a hacer con eso como SDI? Pues ya voy a poder cruzar. Si está pendiente de distribución, yo en posteriores cruces yo voy a ver si eso se distribuyó o se hizo incremento de capital. Y cruzaré también con la superintendencia de compañías. Miren cómo esto interesante ya va a empezar a articularse, o se debería articular de esa forma. El valor que se debe considerar por utilidad, y es importante que ustedes lo hagan dentro del anexo, será el valor que resulte de restar de la utilidad contable los siguientes rubros: la participación de utilidades a trabajadores, el gasto por impuesto a la renta del periodo y las reservas que correspondan. Y miren la pregunta que ustedes hacen. La presentación se debe hacer incluso en los periodos en los que no se hubiera generado información, caso en el cual se presentarán en cero. Entonces atiendo ahí las preguntas de varios de ustedes. ¿Qué pasa si generé pérdidas? ¿Qué pasa si no hay algún tipo de utilidad? Pues igual yo tendré que presentar en cero de carácter informativo. ¿Sí? Ok, ¿quién tiene que presentar los anexos? Pues quien entrega los dividendos. ¿Sí? En este caso también les atiendo la pregunta de quién tiene que ser. Quien hace entrega de dividendos tiene que hacer esta información. Las sociedades también, ¿quiénes también tienen que presentar? Las sociedades nacionales o extranjeras residentes o establecidas en el Ecuador y las personas naturales residentes en el Ecuador sobre la información relativa a dividendos que les hayan sido distribuidos durante el periodo reportado proveniente de sociedades extranjeras no residentes ni establecidas en el Ecuador. Nuevamente, igual, la presentación de la información será obligatoria sobre aquellos periodos en los que hubieran obtenido dividendos distribuidos por sociedades extranjeras, diferente a la anterior, ¿sí? La anterior es, no importa si no recibí dividendos, yo hago la presentación del anexo. Para estos casos, para las sociedades nacionales o extranjeras residentes establecidas en el Ecuador y para las personas naturales residentes en el Ecuador, deberán presentar la información sobre aquellos periodos en los que hubieran obtenido dividendos. Las organizaciones que se encuentren en cambio bajo el régimen de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, pues deben presentar la información señalada en la letra A, es decir, la misma información de acá. Utilidad generada del periodo, utilidades generadas en periodos anteriores, los dividendos distribuidos. ¿Sí? Igual en las mismas condiciones, y también si es que no lo han tenido, pues deben presentarlo en cero. ¿Para quiénes deben presentar? Pues vamos de nuevo. ¿Quiénes deben presentar esta información? Pues deben presentar las sociedades nacionales o extranjeras, incluyendo las de economía mixtas, residentes o establecidas en el Ecuador. ¿Quiénes también deben presentar? Pues las sociedades nacionales o extranjeras, residentes o establecidas en el Ecuador, y las personas naturales residentes en el Ecuador, sobre la información relativa a dividendos que les hayan sido distribuidos durante el periodo reportado, provenientes de sociedades extranjeras no residentes ni establecidas en el Ecuador. Esos son los que tienen que presentar. ¿Sí? Que tienen que presentar el anexo. ¿Y cuáles son las consideraciones? Pues la información requerida en el anexo de dividendos corresponde a la generada en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de cada año. Si el anexo es presentado con valores en cero,
Cuando se debió haber reportado con información, pues se considera como no presentado. Y si ustedes lo presentan tardíamente, pues incurren en un tipo de sanción en una infracción por incumplimiento de deberes formales. Y la presentación del anexo de dividendos correspondiente a los periodos 2013 y 2014, pues se lo deberá realizar hasta el último día del mes de octubre y noviembre respectivamente de este año, ¿sí? De acuerdo al formato ya establecido por el Servicio de Rentas Internas. Y quienes no están obligados a presentar, pues no están obligados a presentar este anexo: las instituciones y organizaciones y entidades que conforman el sector público, las empresas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, cuyos ingresos se encuentren exonerados para fines de determinación y liquidación de impuesto a la renta, y los organismos internacionales. No obstante, es importante recordar que en el caso de generar y distribuir utilidades o excedentes, pues deben presentar el anexo de dividendos que corresponda. Y finalmente, los plazos de presentación en la resolución pues se establecen de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes de mayo, tal como empezando el 1 con el 10, 2, 12, 3, 14, 4, 16, 5, 18, así hasta el 0, que es el 28 de mayo. Sí, vamos a ver con las preguntas. Las instituciones sin fines de lucro no tienen la obligación de presentar, pues no tienen, ya les comenté que no tienen la obligación de presentar. ¿Qué pasa si no hay dividendos repartidos? Obligado a presentar. Muy bien, aquí justamente lo que ustedes tienen que presentar es, y es justo lo que estuvimos hablando, tienen que presentar la utilidad generada durante el periodo reportado, las utilidades generadas y los dividendos distribuidos. Entonces tendrán que presentar, así no hayan distribuido, las utilidades que hayan generado por correspondiente a esos periodos. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo después. Según el anexo, cuando uno lo hace, ok, bueno. Ok, y bueno, con esta pregunta cierro el tema de la presentación del día de hoy. Ha sido muy interesante, y les invito para el día miércoles pues hacer ya una presentación de forma práctica y utilización del DIM para el llenado del anexo de dividendos y también el llenado o cómo se informa el tema de los pagos de los mismos. Catherine nos dice: buenos días, ¿podría indicarme si mis acciones son una sociedad en el extranjero y una sociedad domiciliada en paraísos fiscales? La tarifa del impuesto a la renta es del 25% sobre los dividendos, o el 25 y el 22. Ok, bueno, vamos viendo. Si quien recibe el dividendo es una sociedad no residente en el Ecuador, que no esté en un paraíso fiscal, ese ingreso, ese dividendo es un dividendo exento. Si por el contrario, el dividendo que yo entrego es a una sociedad que esté en un paraíso fiscal, yo inmediatamente tengo que hacer la retención de dividendos del 13% como tal. ¿Sí? Ok, listos. Les agradezco entonces, bastante por la participación. Ha sido muy productivo. Espero que se hayan aclarado la mayor cantidad de dudas en esta pequeña charla gratuita. Y recuerden que el Boletín Contador siempre está dispuesto a proporcionarles ayuda y asesoría en todos estos temas de temas tributarios, laborales y societarios. Pues para mí es un gusto haber coincidido con ustedes en esta charla, y nos estamos viendo en las siguientes, donde veremos la forma práctica del llenado de este anexo utilizando el DIM. Les mando un abrazo a la distancia y hasta luego. Estimados participantes, el Boletín El Contador agradece su presencia y su participación muy valiosa, que da realce a estos eventos de capacitación profesional que les brinda a todos y cada uno de ustedes, nuestros
principales clientes que son ustedes como suscriptores. También aprovecho la oportunidad para informarles y hacerles la invitación respectiva para el próximo día miércoles 7 de octubre de 17 a 19 horas, en el cual se dictará igualmente la videoconferencia que se tratará acerca del tema de la nueva plataforma del ATS y también el informe de dividendos, que es parte complementaria al tema que terminamos el día de hoy. Entonces la invitación está realizada y se les ha enviado ya a sus correos electrónicos la publicidad respectiva y esperamos entonces igual su comunicación y el interés respectivo para la participación en la videoconferencia. Boletín El Contador nuevamente y reitera el agradecimiento a ustedes y les desea que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta la próxima, que pasen bien.